Intra Nuevo León. Agradecemos su asistencia a esta conferencia Tiempo de Crisis, que será impartida por Jorge Esteves, y el día de hoy estaré con ustedes a contar el día del expositor con su exposición. Empresario, coach de negocios y coach ejecutivo, conferencista y autor del libro Cómo mejorar tu negocio en un 2x3, donde plasma la disciplina de entrenamiento que debe mantener todo dueño de empresa. Para el maestro Chávez, ser empresario es análogo a practicar un deporte. Entre más lo entiendas y entrenes, el desempeño es mejor. Sin embargo, alcanzar la excelencia requiere enfocarte en tus metas. Para ello recomienda el entrenamiento y capacitación empresarial, ya que desafortunadamente el 98% de las pymes en México fracasan debido a la falta de preparación, lo cual rebasa sus deseos de superación. Arturo sostiene que existen mecanismos muy sencillos desde libros, cursos y talleres hasta actuar y en consecuencia generar la riqueza, hábitos y los resultados que desean para hacer crecer sus empresas y generar empleos en el país. ¿Cómo ha contribuido Arturo en el desarrollo de las pymes? Numerosas empresas se han beneficiado con su metodología, incluso su entrenamiento empresarial se ha extendido a países como Chile, Brasil y Colombia. Cabe destacar que en el programa de coaching de negocios personalizado ha alcanzado en promedio un crecimiento en utilidad neta del 45% y generado alrededor de 6 empleos por empresa participante. Su formación. Arturo se graduó como ingeniero en sistemas de información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde también cursó una maestría en administración con especialidad en estrategia. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en áreas como servicio al cliente, ventas, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, reingeniería y administración de proyectos. Ha participado en programas de televisión y radio, asimismo como columnista en diversos periódicos y revistas como son El Universal, Forbes, Diálogo Ejecutivo, El Economista, entre otros. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de la plataforma y posteriormente tendremos una ronda de las mismas al finalizar esta sesión. Ahora sí, iniciamos este espacio titulado Finanzas, Planeación y Mercadotecnia en tiempos de crisis. Adelante, Arturo, bienvenido. Gracias, Ana. Bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla. A ver, ahí va. Para comenzar con la presentación. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos, gracias por estar aquí. Para comenzar con esta charla voy a ir a buen ritmo y lo primero que quiero pedirte es tu permiso para ser tu coach. Voy a hacerte algunas preguntas y seguramente si te pones a reflexionar pueden ser un poquito incómodas, pero es parte de la intención de esta conferencia, moverte de donde estás para salir adelante. Vamos a platicar de varios escenarios, te voy a platicar en 2 temas, sobre todo ahorita al inicio y cuando estemos tocando temas de mercadotecnia, el escenario previo a la crisis y después, durante la crisis, qué hacer para poderlo comprender mejor. Así que para entrar en materia, me gustaría comenzar con una historia que me sucedió hace 3 años. Estábamos en septiembre de 2017 y yo me encontraba dando una sesión en la oficina y sentado con un cliente, cuando de pronto empezó a temblar. A los pocos segundos, pues esto ya no se trataba de un simple temblor, estábamos ante un terremoto y empezó a haber muchas reacciones por parte de las personas que estábamos ahí reunidas en el edificio. Analizando un poco acerca de esto, me di cuenta que hay prácticamente 3 comportamientos. Hubo personas que se mantuvieron sentadas y pidiendo calma y que todos regresáramos a nuestros lugares como queriendo o diciendo que no pasaba nada, ¿no? Hubo otro segundo grupo de personas que entraron en pánico, salieron despavoridas, empezaron a empujar y salieron corriendo de ahí del edificio. Y hubo un tercer grupo que se levantó y ordenadamente siguió las instrucciones para salir. Cuando reflexiono al respecto de esto, hoy estamos ante otra crisis y el tema es ¿cómo estás reaccionando tú? ¿Estás entrando en pánico? Porque me he encontrado de repente con dueños de empresa que me dicen, oye, ya, vamos a cerrar el negocio, quiero cambiar de giro, ¿qué tal si mejor el poco ahorro que tengo lo ingreso a la bolsa y veo a ver si me va bien, etcétera?
¿O eres de estas personas que está esperando a que las cosas pasen, tal vez? Que estás esperando que llegue la vacuna y que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿O estás ya reaccionando y estás haciendo las cosas adecuadamente para seguir y dar el siguiente paso, caray? Esto es lo que yo quisiera reflexionar al respecto. El día de hoy, mi intención, como te dije, es inspirarte a hacer cambios. Te voy a hacer preguntas y vamos a platicar de varias cosas. Bien, vamos a empezar con esto de los escenarios y ahorita voy a regresar a este tema de tu reacción. Vamos a platicar primero el aspecto en México previo a la pandemia. ¿Cómo estaba la economía, así en términos muy generales? ¿Cómo está hoy en día? ¿Y qué hacer al respecto? Entonces, antes de la pandemia, ¿qué está sucediendo? Bueno, dice aquí, existe una empresa por cada 10 mexicanos, según la Secretaría de Economía, en el último censo que hizo del número de empresas. Si comparamos esto con nuestro vecino del norte, vemos que es un dato muy similar. Cuando sacamos el número de empresas per cápita que existen en ambos países, es muy, muy similar. En México, bueno, resulta que el 98% son pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Eso quiere decir que por ahí de unas 6,000 empresas en todo el país están produciendo el 48% del PIB, mientras que el otro tanto de millones que existen están produciendo solamente el 52%. Es decir, tenemos un problema de productividad muy grande y la pregunta a esto es, ¿a qué crees que se debe? ¿Cuál es la situación por la cual, teniendo tantas empresas, solamente se produce el 48% del PIB? ¿Por qué está tan diluido ahí? Y bueno, no se trata aquí de dar pretextos ni justificaciones. Desde mi punto de vista, algo muy particular es el tema de la educación empresarial. Yo creo que en general la educación en este país tiene pues una brecha muy grande que tiene que modificarse. Y si hablamos de la educación empresarial, bueno, pues creo que estamos años luz para cambiarlo. En Estados Unidos, lo que sucede es que solamente el 5,2%, bueno, más bien nosotros, el 48% de nuestras empresas son microempresas, es decir, que facturan menos de 4 millones de pesos al año contra el 45% que representan en Estados Unidos las pequeñas y las medianas empresas. Entonces hay un gap ahí muy grande y hay que apostarle un poquito a la educación. Ahora, esto es previo a la pandemia. Vamos a ver qué está sucediendo el día de hoy con esta situación. Bueno, nos dicen por ahí pérdida de empleo, más o menos 1,5 millones de empleos, lo que se genera poco más de 2 años. Estamos ante la recesión más profunda, no se ponen de acuerdo los expertos, que si cae el 8, que si cae el 12, bueno, vamos a hablar de un 10 que va a reconocer el gobierno, seguramente va a ser mucho más grande. Y tenemos un problema porque está cayendo tanto la oferta como la demanda. Esto difícilmente se había visto antes. Nos dicen aquí que el sector turismo y el sector entretenimiento, pues es los sectores que van a tener una lenta recuperación, los que van a recuperarse al final hasta mediados del próximo año seguramente, en el mejor de los casos, y que el sector exportador es al que mejor le va a ir. Después vemos el tema de la recuperación, cuál va a ser la forma, que si va a ser una U, que si va a ser una V. Bueno, la verdad es que no nos ponemos de acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que esto no va a ser vigoroso, va a ser muy lento y más porque en nuestro país, como hemos visto, pues el gobierno no cree en ningún estímulo fiscal contracíclico, ¿verdad? Parece ser que solamente las personas son las que requieren respiradores para sobrevivir, pero a las empresas prácticamente las están dejando morir solas o que hagan con ellas como se pueda, ¿no? Cuando vemos en Estados Unidos el 18% de su PIB se está yendo a tratar de mejorar a las empresas, ¿no? Cuando esto no está sucediendo aquí. Entonces, la verdad es que va a ser muy lento y decimos, bueno, pues tenemos un panorama pues no muy alentador. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y eso es lo que quiero empezarte a compartir. Vamos a hablar de 7 aspectos que creo que son fundamentales en este momento. Y puedes ir anotando y hacer preguntas. Voy a ir a buen ritmo, como te decía, para poder pasar todo esto. Lo primero que tenemos que modificar es nuestra actitud, el mindset del dueño. ¿De acuerdo? Si mentalmente estamos
como te dije, con una actitud de pánico o estoy tratando de esperar a que las cosas cambien, pues creo que eso no va a ser lo adecuado. Ahorita voy a adentrarme un poquito más en esto. Tenemos que encontrar las oportunidades y creo que una oportunidad enorme en este momento se encuentra en el apalancamiento. Y vamos a ver este término, no solamente en términos financieros, sino en términos de empresa. ¿Qué significa y cómo me puedo aprovechar de él? Vamos a hablar en el punto número 3, precisamente de la planeación. ¿En qué aspectos me tengo que fijar? ¿Cuál es el rol que me toca jugar? ¿Cuál es el liderazgo que tengo que aplicar el día de hoy con mi gente? ¿No? Porque estoy en diferentes fases y mi gente está también viviéndolo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo tengo que asegurar la ejecución también para que esto siga adelante? Punto número 4, mirar el bosque, dejar de ver solamente las hojas, ¿no? Tengo que ver el big picture, digamos, o sea, hacer un zoom ahí de mi negocio y fijarme en 3 aspectos, en 3 engranes fundamentales de los cuales voy a hablarte más adelante. Punto número 5, vamos a trabajar este tema de finanzas. Obviamente no te puedo enseñar finanzas, pero sí te voy a hacer pues varias preguntas para que reflexiones, para que las veas con tu administrador, con tu contador y que te pongas las pilas al respecto. En el punto número 6, vamos a hablar de mercadotecnia. ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Cómo hacer un plan de mercadotecnia que funcione? Para eso voy a volver a tomar este tema de los escenarios previos a la crisis y durante la crisis, para que comprendas por qué tengo que enfocarme en esto cuando la mayoría de las empresas financieras me están diciendo que corte los gastos y que le corta la mercadotecnia. Bueno, aquí yo creo justamente lo contrario y voy a justificarlo y te voy a enseñar una fórmula de cómo hacerlo. Y en el punto número 7, finalmente, voy a cerrar con una metodología. Es decir, al haber hablado de tantas cosas, pues, ¿por dónde comienzo? ¿No? ¿Cuál es pues sí, el inicio y el fin de toda esta situación que estamos viviendo? Entonces, comencemos. Empecemos con esto de el mindset. Hay un profesor que recuerdo con mucho cariño, que siempre me decía, me dio un consejo muy simple que consistía en 2 cosas. Número 1, manténlo simple. Número 2, vuelve a las bases. Voy a mantener esta charla con términos muy sencillos, de muy fácil aplicación y que te permitan por lo menos llevarte 3 ideas de aplicación inmediata para tu empresa. Y voy a volver a las bases porque a veces nos olvidamos y creo que nos perdemos mentalmente en tantas cosas. Volviendo a las bases, yo te pregunto, ¿qué es un negocio? ¿Por qué es que estás en este negocio el día de hoy? Sea a lo que te dediques. A veces puede ser un negocio heredado, a veces tú lo emprendiste y te estaba yendo muy bien o qué sé yo en este momento. Pero ¿qué es un negocio? Y quiero que volvamos a esto porque es muy importante. Para mí un negocio es un deporte intelectual rentable que funciona sin el dueño. Pero lo más importante o lo menos importante en este momento creo que es esta última frase de que funciona sin el dueño. Lo más importante creo que es lo primero que te estoy poniendo. Es un deporte intelectual. Cuando hablamos de deportes y hacemos una analogía con cualquier deporte, vamos a hablar de fútbol. Yo puedo decirte en este momento que pues salgamos aquí un momento y juguemos fútbol y pues vamos a estar jugando una cascarita y tal vez nos vamos a divertir. Pero el tema es a qué nivel quieres jugar. Me puedo quedar a nivel de cascarita o probablemente me pueda meter a un club y empezar a practicar y entonces estar en segunda división y después subir a primera división y después llegar a ser seleccionado nacional. Si yo quiero subir mi nivel de juego, obviamente tengo que desarrollar nuevas habilidades y nuevas competencias y utilizar nuevas herramientas. Pero este deporte, perdóname, no se gana con el esfuerzo solamente, porque me dicen, oye, es que le estoy echando muchas ganas, es que me cuesta trabajo mantenerme positivo, etcétera. A ver, se gana con la cabeza y eso es lo que quiero que recordemos en este momento. Es un deporte intelectual. Se trata de hacer estrategia, de trabajar para tu negocio, de salirte. Es como cuando yo les hago esta analogía, cuando vemos el mundo, ¿no? En las fotografías tomadas desde la luna y se ve nuestro mundo muy pequeñito, pues ahora quiero que el mundo te lo imagines como tu empresa y que la veas desde arriba y que digas, ¿qué es lo que requiere este negocio para duplicar sus ingresos en este momento? ¿Qué oportunidades hay en el mercado que no estoy aprovechando?
¿Qué puedo hacer en este momento para generar en los próximos 6 meses el doble de ingresos de lo que actualmente se está generando en el negocio? Necesito verlo desde afuera, necesito salirme. Es un deporte intelectual, requiero pensamiento crítico y requiero herramientas para tomar mejores decisiones, del cual te voy a hablar más adelante cuando entremos a este tema de finanzas. Necesito tableros. Tengo que recordarme que necesito ser rentable, y rentable no solamente es generar utilidad, sino tener el flujo para mantenerme y para seguir creciendo y poderle dar trabajo a las personas. Así que esto me lleva al siguiente aspecto, que es hablar de la actitud. ¿Cuál es tu actitud con la que llegas a trabajar? Porque de repente me estoy encontrando con dueños de empresa que llegan con la actitud de no fallar, de decir, oye, bueno, pues por lo menos tratemos de sobrevivir a lo que está sucediendo. Y no se trata de eso, se trata de ir por ganar, se trata de volverte responsable. Si yo te digo, ¿qué significa esta palabra de responsabilidad? Pues se trata de asumir la consecuencia de tus actos. Y si yo te digo, ¿cuál es la función número uno que tienes como dueño de empresa? ¿Cuál es la función número uno? La función número uno, cuando tú estás jugando el rol, cuando tú estás dirigiendo tu negocio, cuando eres el director general, es generar utilidades. Segunda responsabilidad es desarrollar a tu gente. ¿Qué estás haciendo al respecto para esto? Si tú te vuelves responsable, vas a dar resultados. Si tú vienes con una actitud de víctima, de que la situación, de que la economía, con todo lo que te platiqué ahorita al inicio, y te justificas y dices, este es el momento de cerrar la empresa, este es el momento de cerrar aquello, o qué sé yo, o terminar, pues seguramente no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos ir para adelante, necesitamos encontrar las oportunidades, necesitamos salirnos y hacer planeación, trabajar en equipo y encontrar mejores soluciones, hacerte responsable y recordar que es un deporte intelectual. Punto número 2, vamos a hablar de lo que te comentaba, la oportunidad que existe hoy en día en el apalancamiento. ¿Qué es esto del apalancamiento? Te lo voy a definir aquí muy fácil. Simplemente apalancamiento es hacer cada vez más con menos. Entonces, vamos a hablar de que tenemos 4 apalancamientos en el negocio que me van a permitir darle soporte al negocio, y voy a hablar de 3 apalancamientos que me van a permitir crecer el negocio rápidamente. ¿Cuáles son los 4 apalancamientos que me dan soporte? Bueno, te los voy a mostrar en pantalla, ahí los estás viendo. Procesos, tecnología, personas e información para tomar decisiones. Es decir, si las personas que yo tengo saben lo que tienen que hacer, tengo los manuales, tengo los sistemas, tengo la tecnología, voy a lograr hacer más con menos esfuerzo. Y si esto lo acompaño con información para tomar mejores decisiones, para hacer mi trabajo como dueño, que es la toma de decisiones, para ayudarme a crecer las utilidades, pues va a ser más fácil. Ahora, ¿dónde hay una oportunidad? Pues aquí. Digo, en todo hay oportunidades, pero hoy, ante la crisis, la oportunidad está en la gente. ¿Cómo me puedo apalancar en la gente? Allá afuera hay muchas personas que incluso en este momento ya no tienen trabajo, o que las empresas les han reducido drásticamente sus ingresos. ¿Cómo puedes tú ayudarte a hacerte de mejores personas, de personas muy valiosas que ahorita están allá afuera, ya sea desempleadas o con una cantidad menor, que puedas traerlas a tu equipo, gente más inteligente, que sepa más que tú en todos los aspectos de tu negocio, que te permita salir adelante y dar el siguiente paso? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cuántos estás reclutando? Hoy te necesitan y tú necesitas también de estas personas. Así que hay una oportunidad enorme que trabajar ahí. Ahora, hay 3 apalancamientos para crecer. ¿Cuáles son los 3 apalancamientos para el crecimiento? Es financiamiento, mercadotecnia y ventas, de lo cual voy a hablarte más adelante. Y nuevamente, el que mueve todos los apalancamientos anteriores se llama pensamiento crítico. ¿Qué es esto de hacer pensamiento crítico como dueño de empresa? Es pensar sobre papel. Es que las preguntas que yo te vaya haciendo, como qué oportunidades puedo ver en mi empresa en este momento, la escribas y te des el tiempo suficiente para llenar una hoja, tamaño tal vez profesional, con toda tu respuesta. Te vas a dar cuenta que en el último tercio de tu respuesta vas a encontrar cosas que no habías pensado antes. Y si esto lo acompañas con tu equipo y le preguntas a tu equipo, oye, ¿qué oportunidades vemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos alinear? Etcétera, pues vas a encontrar muchas más respuestas y muchas más formas de salir adelante. Entonces,
Va por ahí. Vamos a este aspecto que lo considero fundamental, y esto es jugar el rol, liderazgo y ejecución. Voy con jugar el rol. Empezamos con este organigrama. Si yo te pregunto, a ver, aquí tienes un organigrama típico, no importa lo que hagas en tu organización, ¿sí? Por pequeño o grande que seas, tienes que operar el negocio, tienes que administrar el mismo, que son las áreas que estoy mencionando que tenemos aquí, tienes que ver por tu gente, por los recursos humanos, y tienes que hacer mercadotecnia y ventas en el negocio. Ahora, en este organigrama, mi pregunta es, ¿qué rol estás jugando? Porque de repente me encuentro a dueños que pues la hacen de todo, ¿eh? La hacen de mensajero, la hacen de cobrador, van al banco, hacen las ventas, están haciendo hasta facturas, hacen de todo. Cuando tú eras empleado, pues ¿qué necesitabas para ascender? Pues necesitabas dar un extra, hacer más de lo que te piden. Número dos, pues que se haya abierto la vacante, llevarte bien con tu jefe, un poco de suerte y listo, llegaba el ascenso. Pero si tú decidiste ser dueño de empresa, pues temo decirte que nadie te va a venir a rescatar. El tema es, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Porque si vemos en este organigrama y yo te pregunto, oye, una persona que está jugando el rol de ayudante, de técnico, ¿tiene mucho trabajo físico o poco trabajo físico? Pues mucho trabajo físico. ¿Y gana mucho o gana poco respecto al dueño? Pues me dirás que poco, ¿verdad? Entonces, y si vemos al dueño, pues es justamente lo contrario. El dueño tiene poco trabajo físico y tiene mayor cantidad de dinero. Es decir, las pirámides están invertidas. Pero ¿qué rol estás jugando? ¿En quién te debes de convertir? ¿Cómo vas a ascender en tu propio organigrama? ¿Cuál es tu plan para ascender en tu propio organigrama? Eso es lo que te quiero preguntar aquí. Porque necesitamos que asciendas. Otra vez, si estás jugando el rol de director general, juégalo. Juega tu rol de director general. ¿En dónde deberíamos de estar enfocados? Yo te diría en estas áreas, en la gerencia de mercadotecnia y ventas y en la dirección general. Son las dos áreas que deberíamos de estar en este momento jugando. Todo lo demás que hagas a lo largo de tu día, de tu semana o de tu mes, para mí se llama perder el tiempo. Ahí no deberíamos de estar. Tenemos que estar ahí y necesito un plan para poderme ubicar. Y además tengo que saber qué significa hacer eso. Porque de repente no lo sé, o sea, yo no sé qué hace un gerente de mercadotecnia, qué hace un gerente de ventas, qué hace un director general. Mi tarjeta dice director general, pero la verdad es que no entiendo ni siquiera cuál es su función. Entonces tengo que ponerme a estudiar hasta eso, ¿verdad? Para decir, oye, a ver, tengo que crear la estrategia, tengo que estar creando las ideas y estarme asegurando que esas ideas se plasmen en mi empresa. Si yo en este momento te pregunto, ¿de qué depende el éxito de tu empresa? Solamente depende de una cosa, de tu capacidad como líder para ejecutar la estrategia. De nada más. ¿Cómo hago para que todo lo que yo pienso realmente se lleve a cabo y no se quede solamente en buenas ideas? Y no esté yo con la gente diciéndole, ya te lo había dicho, ya te lo otra vez y no puedo. Y ahora tienes el reto de hacerlo virtualmente porque tu gente seguramente está trabajando en casa o no tienes tanta flexibilidad para estarlos viendo. Así que hay que trabajar muy fuerte en esto. ¿Qué otra cosa? ¿En dónde estamos? Estás esperando. Aquí hay una incertidumbre en este momento entre que si la vacuna o que si el rebrote o qué va a suceder. La verdad es que pues ni tú ni yo lo sabemos, ni sabemos cuánto tiempo se va a tardar esto y si realmente va a ser eh, algo benéfico, ¿no? En cuánto tiempo van a estar sucediendo estas cosas. Así que quiero hablarte de liderazgo. Yo creo que hay dos etapas en este momento que tenemos que fijarnos. Una cosa que le llamo el liderazgo para estabilizar y el otro que es el liderazgo que tengo que adoptar. Y tengo que fijarme en qué fase estoy. Digo, ya llevamos 6 meses de pandemia. Yo espero que ya a estas alturas, pues ya se hayan tomado muchas acciones. Pero rápidamente, liderazgo estabilizador, ¿qué quiere decir? Que tengo que tomar decisiones muy rápidas. ¿Qué tengo que hacer? Ganar tiempo, tengo que cortar en ocasiones proyectos, tengo que ver qué inversiones van a continuar, cuáles no, revisar los signos vitales, cómo está el flujo de efectivo, cuáles son las proyecciones, solicitudes de líneas de crédito, hablar con los proveedores, recortar gastos, en fin. Cosas que tengo que tomar muy rápido y que espero que ya lo hayas hecho a estas alturas después de 6 meses. Pero una vez que pasa esto, pues ahora vamos con la fase adaptativa. ¿Cuál es el liderazgo que tengo que hacer en esta fase de adaptación y en qué me tengo que estar fijando? Entonces, ¿qué ocurre en esta fase?
Por un lado están los empleados, empiezan a tener mayor presión porque ellos también están ansiosos, claman una dirección, pero tú estás viviendo la incertidumbre, no sabes lo que hay que hacer. No sabes si rendirte, si vamos para adelante, si cambio mis líneas de negocio o por dónde voy a empezar a caminar. Entonces, hay un tema ahí importante. Quiero que entendamos que ante esta nueva, yo le llamo realidad, no normalidad, porque es una realidad, pues los desafíos están más allá de cualquier experiencia previa, ¿verdad? Nadie había estado aquí antes y tú tienes que lidiar con esto. Entonces, esta adaptación requiere reorganizar la empresa, reiniciar la misma, aprovechar esta turbulencia, abrazarla, cierra el pasado, crea el futuro, vámonos. O sea, tienes que tomarlo ya por el lado positivo, ¿de acuerdo? Mi pregunta aquí es, ¿qué partes de la organización deben permanecer? ¿Qué partes de la organización hay que dejar morir? ¿Cuáles deben de modificarse? ¿Cuáles son las competencias fundamentales de tu empresa que debes de conservar? Esto es muy importante. Por favor, ve tomando nota de las preguntas. ¿Cuáles son las competencias fundamentales que la empresa debe conservar para poder competir en este nuevo entorno tecnológico, virtual, diferente, esta nueva realidad? Ahora, ¿qué les estás transmitiendo a tu gente? ¿Estás transmitiéndoles angustia? Porque si ellos sienten angustia, pues, a ver, en el mejor de los casos van a luchar y si no van a huir o se van a congelar y no van a hacer nada. Ahora, hablando de este liderazgo, tenemos que entender también que las personas, tú, yo y todos tus empleados están en diferentes etapas emocionales. Estamos ante un duelo. Entonces, el duelo tiene diferentes fases. Puedo estar en la negación, en la ira, en la aceptación, etcétera. Ahora, ¿en qué fase estás tú? ¿En qué fase están tus empleados? Porque lo están viviendo de forma diferente. A lo mejor, pues habrá personas que tal vez no les haya afectado tanto, tal vez simplemente, pues sigue todo básicamente normal. A algunos se les habrá reducido su sueldo a lo mejor un 10%, qué sé yo, pero de ahí no pasa. Habrá personas que ya lo están viviendo más en carne propia y que ya tuvieron un familiar cercano que estuvieron enfermos, y habrá otros que lo están viviendo muy fuerte porque definitivamente el negocio tuvo un paro muy fuerte o porque un familiar ya falleció. Entonces, tenemos que entender a las personas y hacer esto mucho más humano, acercarnos mucho más a ellos. Estamos a través sí, estamos a través de la forma virtual, a través de una cámara, pero puedes hacer reuniones con ellos, decirles, oye, trae a tus mascotas, oye, vamos a hacer el festejo del cumpleaños de fulanito de tal y cantarle las mañanitas, etcétera. Hacer que esto sea lo más llevadero posible. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás manejando tu optimismo? Yo necesito en este momento que tú como empresario tengas un enfoque, sí optimista, pero también muy realista, ¿de acuerdo? Necesito que la comunicación fluya, que sea rápida. Necesitamos dejar y escuchar a nuestra gente. Si a lo mejor no la hemos escuchado antes, es momento de hacerlo. Hay una herramienta que se llama la CIEX, que significa lo que siento y quiero transmitir es, y pedirle a cada uno de tus empleados que te diga, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? ¿Cómo te sientes respecto al negocio o respecto a tu trabajo en este momento? Eh, y acercarte de esta parte humana. Pero la comunicación, recuérdalo, tiene que ser ágil y tiene que ser constante. Ahora, si tú puedes, dependiendo del tamaño de tu organización, tener dos equipos, dividirlos y un equipo enfocado al hoy a la hora, cómo vamos a salir de esta crisis y otros enfocados en el futuro de cómo vienen las cosas, creo que sería una muy buena idea poderlo hacer así. Una vez que entendemos esta parte de liderazgo y de estos dos aspectos de cómo llevarlos, creo que es tiempo de pasar al siguiente tema, que es el tema de la ejecución. En esta ejecución se trata de planear adecuadamente, pero no se trata de hacer un plan por hacer un plan. Yo creo que hay 4 fases aquí también que son muy importantes tenerlas muy identificadas y pensar en ello. Primero que nada, si vas a hacer planeación, yo te pediría que tomaras el riesgo de hacerlo en equipo, con toda tu gente, con toda la gente allegada. Y primero que nada, definamos el problema. ¿Cuál es el problema que enfrenta tu organización en este momento? Cuidado con
no definir síntomas, porque de repente es como cuando vamos al doctor, oye, ¿qué problema tienes? Me duele la cabeza. Pues sí, pero ¿a qué se debe el dolor de cabeza? ¿Es que me estoy martillando la cabeza? ¿Es que no he dormido? ¿Es que no he comido? Es que hay N cantidad de opciones que puedo tener. Entonces, ¿cuál es el problema real al que te estás enfrentando? ¿O cuál es el problema real que está viviendo tu empresa? ¿Es realmente es falta de ventas? ¿O es el personal adecuado? ¿O es una falta de liderazgo? ¿O es una falta de estrategia que no se ha hecho antes? Lo que quiero que te preguntes es que cada vez que tú encuentres algo que no te guste de tu negocio, vayas hacia atrás con el por qué. ¿Por qué se da este problema? Hasta que llegues a la causa raíz. Te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los problemas tienen que ver contigo como dueño. Si no llegas tú a definir un problema contigo de que tú no has hecho alguna tarea en específico, difícilmente vas a poder salir adelante. Vas a estar trabajando sobre un síntoma, queriendo tapar el sol con un dedo, cuando en realidad el problema sigue atrás. Hay un cáncer ahí que tenemos que eliminar. Entonces, ¿cuál es el problema real? Una vez que lo tengo, necesito soluciones. Y lo mejor que podemos hacer aquí es cuántas soluciones tienes, porque de repente, no sé, yo me encuentro con dueños demasiado egocentristas o que tienen, pues sí, creen saberlo todo y que ellos deben de solucionarlo todo. No, pide ayuda. Acércate a un coach, acércate a tus empleados, acércate a quien, ahora sí que a quien mayor confianza le tengas y dile, oye, a ver, ¿qué soluciones podemos generar aquí? Una vez que tengamos estas soluciones, necesito el análisis profundo de esas soluciones. Es decir, no se trata nada más de hacer y decir, ya voy a pensarlo. A ver, dime todo lo bueno y todo lo malo que le ves a cada una de esas soluciones que has dicho. ¿Cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar de implantar esta nueva solución? ¿Cuáles son los sacrificios que tendrás que hacer en términos de tiempo, de dinero? ¿O cuáles son los pasos clave? ¿Cuáles son los recursos con los que cuentas y que tendrás otros que aprender o que desarrollar? ¿Cuáles personas van a ser un obstáculo? Es decir, date el tiempo de hacerte preguntas críticas. Recuerda que es un deporte intelectual y entre mejor lo hagas, mejor te va a ir. Entonces, una vez que hayas hecho este plan, ahora sí viene la acción. ¿Cómo voy a accionar este nuevo organización? Entonces, aquí necesito que veamos el tema del flujo de efectivo. ¿Cómo lo voy a readecuar? ¿Cuáles van a ser mis prioridades de ahora en adelante? ¿Cómo voy a reacomodar mi organigrama para que entonces nos enfoquemos y podamos salir esto adelante? Son las preguntas críticas que tengo que hacer al accionar. Y finalmente, analizar y mejorar. ¿Qué tengo que analizar? Bueno, pues yo te voy a decir más bien, ¿cómo le vas a hacer para asegurar que esa ejecución no se salga de rumbo? ¿Cuántas reuniones vas a tener? ¿Cada cuándo te vas a estar reuniendo con ellos? ¿Qué vas a revisar en esas reuniones? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál es el cronograma de acción que tienes que hacer? Todo esto requiere una planeación y requiere tiempo. Pero por cada minuto que tú le dediques a la planeación, seguramente vas a ahorrarte de 1 a 10 horas en la ejecución. ¿De acuerdo? Es tiempo de salirte si no lo has hecho, si no has tenido un plan, si te has metido en la dinámica del día a día, necesito que des 2 pasos atrás, nuevamente, salirte, ver tu negocio como tu esferita y decir qué tengo que hacer para seguir adelante. Ahora, mirar el bosque, no dejar de ver, no solamente fijarte en las hojas, porque de repente nos fijamos solamente en lo que somos buenos y en lo que nos gusta hacer. Normalmente me encuentro que pues eres muy bueno en la operación, sea lo que te dediques. De acuerdo, si eres desde peluquero, eres muy buen peluquero, eres muy buen productor, eres muy bueno para fabricar las piezas que haces, no importa lo que te dediques. Pero ¿qué hay de la mercadotecnia y de las finanzas? Porque de repente me encuentro este esquema que estás viendo en pantalla. Es decir, en las operaciones soy tan bueno que la mercadotecnia pues medio la entiendo, pero las finanzas es el patito feo. Necesito que veas los tres. Necesito que estén del mismo tamaño y que tú estés al centro para lograr el éxito. De ahí viene el éxito, de que estemos viendo los tres y que no te vean la cara de Juat. Así que, pues a partir de este momento voy a platicarte precisamente no de las operaciones, porque en eso seguramente tú eres muy bueno, pero sí de mercadotecnia y de finanzas. Así que nos vamos con el paso número 5. Finanzas, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Finanzas, manejar el tablero. A ver, imagínate esta escena. Yo te digo en este momento, ¿sabes qué? Olvídate del negocio que tienes. Te ofrezco el mejor negocio de tu vida, con una sola condición. En un par de horas
quiero que te vayas al aeropuerto y que tomes un avión. Pero hay un detalle con el avión que te invito a subirte. No tiene tablero. ¿Te subirías al avión? Seguramente que no. Yo te pregunto, ¿cuál es el tablero en tu empresa? Los estados financieros. Hoy no es tiempo de estarlo llevando con papelitos y que ahí la llevo y que el contador y que no le entiendo lo que me dice y que nada más lo reporto a Hacienda. No, es momento de tomar el toro por los cuernos, de tomar el control de tu empresa, de entender ese tablero. A ver, si yo te digo, ¿en qué puedes volar literalmente que no requiera de un tablero? Incluso lo lleva, pero ¿en qué podríamos volar sin ninguna necesidad en qué me puedo elevar? Seguramente en un globo aerostático, ¿verdad? Y hasta el globo va a traer ahí sus indicadores, pero supongamos que es en un globo aerostático. ¿Y a dónde vas a llegar? A donde me lleve el viento. Tal vez antes de la pandemia, pues el cielo estaba muy azul y estaba muy bonito y pues mira, me va muy bien en mi negocio y ahí la llevo. Pero como siempre les digo, tarde que temprano se te va a hacer de noche, te va a caer la tormenta y necesitas tableros. Hoy es la tormenta perfecta. Hoy necesitas indicadores para saber en dónde estás y qué decisiones tomar. Si te equivocas, el riesgo incrementa por 10 veces antes de la pandemia que estar en la pandemia. Estás en la tormenta y es muy fácil estrellarte. Así que voy a hacerte algunas preguntas que considero básicas. Aquí te lo estoy poniendo en rojo. ¿Cuáles son estas preguntas básicas que todo dueño, que todo director general debería de manejar en su negocio? Aquí te van algunas. Les voy a ir leyendo. Aquí dice, ¿cómo se clasifica el flujo de efectivo de acuerdo a cómo se genera y se utiliza en el negocio? Porque de repente encuentro respuestas con entradas y salidas. Híjole. Y así estás manejando tu efectivo, siendo eso lo más importante en este momento. Segunda pregunta, ¿cómo se clasifica cómo se calcula, perdón, el efectivo libre, que es la cantidad de dinero que tú como dueño puedes disponer del negocio? Porque de repente, vuelvo al tema, vemos el negocio como caja chica. Ah, necesito la colegiatura y volteas y saco para la caja, para la colegiatura y saco para el súper y saco para no sé qué y ahí la llevo. Híjole. Y no sé ni siquiera cómo se calcula. Recuérdate que, a ver, es un deporte intelectual. Los deportes tienen reglas. Hay reglas financieras. Hay que aprender a manejarlas. Si no tengo esto y lo estoy haciendo a diestra y siniestra, seguramente no voy a llegar muy lejos. Punto número 3. ¿Cuánto dinero requiere tu empresa en este momento para financiar su crecimiento o su permanencia con base al flujo de efectivo que genera? Necesito saberlo calcular. Necesito esa información, pero si yo a mi contador le paso todas las facturas, no llevo un control de mis gastos, nunca me pongo a revisar mis porcentajes de gastos versus los ingresos y tengo todo revuelto porque le meto gastos personales y tengo un desastre financieramente o administrativamente, pues difícilmente voy a poder saber esto. Difícilmente voy a poder saber y poder calcular e ir con un banco o con un agente de crédito para que me pueda ayudar a resolverlo. ¿Cuáles son las razones financieras que necesito aprender para ayudarme a tomar mejores decisiones? ¿Cuál reporte utilizas para la proyección de tu flujo de efectivo para ver los próximos 6 a 12 meses? ¿Lo tienes? ¿O qué estás esperando para tenerlo? ¿Cuánto dinero he dejado sobre la mesa por cada día que no he reducido un día mis cuentas por cobrar o he pospuesto un día mis cuentas por pagar? Estas son algunas preguntas básicas que todo dueño debería de estarlo manejando, porque si tú quieres algún día tener un jet y volar en el jet, pues seguramente primero tenemos que aprender a volar en la avioneta. Pero si la avioneta me subo, veo el tablero, llega el contador, ay, no le entiendo, contador, no sé de qué me está hablando, no, a ver, pague usted los impuestos, o llevo mi administración con el saldo que tengo en mi cuenta personal, o llevo, pues cuánto he pagado de impuestos, y esa es mi administración. Híjole, es una administración muy pobre que en este momento no te la recomiendo. Ahora, si vuelas sin instrumentos, lo más que vas a pilotear se llama un parapente. Y como dice Warren Buffett, aquí hay dos frases de él. Dice, si tú no entiendes el lenguaje, tú no entiendes el juego y por lo tanto tú no puedes jugar el juego. ¿Cuál es el lenguaje de los negocios? La contabilidad. Ahora, no quiero que salgas corriendo a tomar una maestría o un diplomado en contabilidad. Digo, no caería mal,
Lo que quiero que aprendas es contabilidad de dueño para dueño. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo. Si tú no puedes leer el tablero, no conoces el marcador, y si tú no conoces el marcador, pues simplemente no sabes qué hacer para mantenerte o para ganar el juego. El tablero se llaman estados financieros. Necesito los estados financieros para poder tomar mejores decisiones y hacer mejor pensamiento crítico, que es lo que estoy comentando. Y recuérdate esto, no hay buenos ni malos dueños de empresa, no hay buenos y malos negocios, hay buenos y malos dueños de negocio. Es decir, que no sabemos tomar decisiones, que creemos que porque compro, vendo o porque fabrico y vendo ya la estoy haciendo. No, el negocio es mucho más complejo que eso y necesitamos aprender nuevas herramientas. Y hoy tienes todo el tiempo del mundo para poderlo hacer. Vámonos con el paso número 6. Vamos a hablar ahora de mercadotecnia. Y aquí voy a hablar de dos escenarios nuevamente, ¿de acuerdo? Escenario previo a la crisis, escenario durante la crisis, para que sepas en qué me tengo que enfocar. ¿Qué es marketing? Bueno, para mí es muy simple, es un juego de números. Es cuánto pongo, cuánto gano, porque si yo voy a invertir en mercadotecnia, tiene que ser una inversión. Todo lo que está en tu estado de resultados, para los que no están familiarizados, tenemos ventas, costo de ventas, utilidad bruta, y luego vienen todos los gastos. Todo lo que está aquí abajo, que los contadores le llaman gastos, desde el punto de vista empresarial, es una inversión. ¿Para qué vas a invertir? ¿Para qué es ese dinero que estás utilizando ahí abajo? Para dos cosas. O para mantener a los clientes que ya tienes, o para generar más. Así que es un juego de números. Vamos a ver qué tal estás haciendo mercadotecnia y cómo hacer un plan de mercadotecnia que te lleve rápido a buscarlo. ¿Cómo se crece un negocio? Básicamente hay cuatro variables, una de ellas que se llama cultura, que se llama productividad, que se llama enfoque en tu gente, pues no juega tan fuertemente como los números así, digamos, claros y transparentes. Por eso voy a hablar de las otras tres variables que afectan el crecimiento de tu empresa y que tienen que ver con todo este aspecto mercadológico. Para crecer un negocio, entonces, puedo incrementar el número de clientes, incrementar el valor que tengo por cada cliente y o reducir los gastos. No hay más. Así que vamos a ver un poquito cómo funciona esta fórmula antes de la crisis. Suponiendo que tengo un negocio que generó, vamos a decir, en un año 4,000 prospectos, y este negocio tuvo una conversión, una efectividad de cierre del 25%, quiere decir que generó 1,000 clientes. Si cada cliente en promedio en este negocio le consume 200 pesos, tiene ventas por 200,000. Si tiene un margen, ya quitando tu sueldo y todo lo demás, del 25% de utilidad neta, bueno, pues la utilidad neta que genera es de 50,000. ¿Queda claro? Suponiendo que estos fueran tus números previos a la pandemia, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer antes de la pandemia y qué tengo que hacer ahora? Vamos a verlo antes de la pandemia. ¿Qué es más importante en esta fórmula que estás viendo aquí en pantalla? ¿Lo que está escrito en rojo o lo que está escrito en negro? Muchas personas me dicen que lo que está escrito en rojo porque lo que quieren es más clientes, más ventas y más utilidades. Pero justamente lo contrario, porque si te fijas, los rojos son el resultado de necesito irme a los factores que lo generan. Así que lo negro es lo más importante. Así que, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues probablemente podría decir, oye, pues voy a poner una fuerza de ventas que no me cueste, voy a hacer alianzas estratégicas, a lo mejor voy a hacer alguna campaña por internet y voy a generar 10% más de prospectos. Entonces, en vez de 4,000, me voy a ir a 4,400. Después me voy a poner en factor de conversión a tomar un curso de ventas y voy a establecer mi proceso de ventas, lo voy a medir, si le vendo a otros negocios, o voy a dar facilidades de pago, promociones de primera compra y voy a mejorar 10% mi efectividad de cierre. Entonces me voy a ir al 27.5 y voy a generar entonces 1,210 clientes. Y después podía trabajar en el valor de cada uno de mis clientes y decir, híjole, pues probablemente les pueda incrementar el precio o pueda generar paquetes, ofrecerles lo más caro primero o mandarles un recordatorio para que vuelvan a venir a comprar, etcétera. Y con todo esto, si generara 10% más, me iría a 220 y entonces mis ventas ya estarían en 266,200. Y por último, enfocarme en todo lo que tiene que ver con la utilidad, que pudiera ser probablemente reducir
reducir mis costos, obtener descuentos por pronto pago o descuentos por compras por volumen o algo así. Y entonces incrementaría 10% mi margen de utilidad y por lo tanto generaría una utilidad de 73,205. ¡Wow! Esto se oye padrísimo. ¿Qué significa eso? Que incrementamos las ventas un 33% y que nuestra utilidad neta incrementó casi un 50%. Bueno, sí, todo esto hay que hacerlo y esto se veía muy bonito antes de la pandemia y hay que enfocarnos en ello. Pero vamos a ver ahora qué está ocurriendo en este momento en la pandemia. Entonces, escenario en la crisis. Vamos a partir del escenario que teníamos previo, donde tú tenías 4,000 prospectos y estabas generando 50,000 utilidades. Pero ahora lo que voy a hacer es invertir la ecuación. Es decir, en este momento, no sé cuál es la realidad de tu negocio, pero yo voy a partir de que tal vez no esté buscando crecer, lo que quiero es permanecer y mantener mi utilidad. Ok, quiero permanecer con esta utilidad de los 50,000 pesos, pero resulta que mis ventas han disminuido y que no lo sé, tal vez no he sido capaz de bajar los gastos a la misma proporción en como mis ventas han caído. Entonces podríamos estar hablando de que tu margen está cayendo un 20%, no lo sé, habría que analizar tus números, pero suponiendo que cayó un 20%, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no me queda otro camino que incrementar mis ventas. En vez de tener 200 de venta, tendría que vender 250,000 porque mis márgenes están reducidos. Oye, pero llegas conmigo y me dices, ¿sabes qué? Que no solamente eso está ocurriendo, sino que la gente ya no está comprando como antes, está comprando justo lo necesario porque ya la liquidez se está agotando, está bajando, etcétera. Entonces, el ticket promedio también ha reducido o el valor de mis clientes se ha reducido, suponiendo que un 20%, entonces ya no estoy en 200, ya bajé a 160. ¿Cuál es el camino que tengo que hacer? Pues tengo que generar más clientes. Oye, pero ¿cómo genero más clientes? Porque ahora resulta que también mi conversión ha bajado, porque antes yo iba a visitarlos a sus empresas, nos conocíamos en persona, generaba confianza más fácil y bueno, cerrábamos los tratos ahí, pero ahora lo tengo que hacer vía virtual y entonces tengo que estar mandando correos y haciéndole 20 llamadas y resulta que mi conversión también se ha reducido porque aparte no sé bien cómo hacerlo, suponiendo que ha caído, aquí le estoy exagerando a un 40%, no lo sé, habría que verlo en tu caso. Entonces, ¿cuál es el camino que tengo que hacer? Pues generar más prospectos. Aquí estoy pasando de 4,000 a 10,416 prospectos en esta fórmula. Eso quiere decir que está incrementando un 160%. Y aquí es donde yo te digo, oye, a ver, ¿realmente quieres reducirle a tus gastos a lo que estás destinando a mercadotecnia y ventas? ¿O ahorita es el momento de darte a conocer? Ahorita es el momento de salir y de aprender nuevas herramientas y de estar utilizando todas las herramientas por Internet. Llámese inbound marketing, llámese email marketing, llámese redes sociales, llámese anuncios en Facebook, en AdWords, todo lo que puedas hacer bien hecho. Que no te vean la cara de Juan. Necesitamos aprender también eso, porque de repente llega cualquier chavito que te dice, ah, sí, yo le pongo, te hago un diseñito y te lo pongo en la red y ya por eso crees que están manejando las redes. No, pero es momento de darte a conocer, de tener una buena estrategia, de acercarte a expertos que te permitan saber realmente si esa agencia es una agencia calificada para hacer las cosas y que realmente sabe hacer las cosas. Y no solamente conseguirte con robots o poner anuncios ahí para conseguirte simplemente visitas, sino que realmente haga mercadotecnia confiable, que sea a través de contenido, que lo detecte Google, que llegue la gente no por el anuncio, sino porque realmente estás haciendo las cosas correctamente, que también hay que basarse en los anuncios, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no, pero que sepas seleccionar a tu agencia, que sepas hacer las cosas como deben de ser. Ahí es donde yo creo que hay que estarse enfocando y darle muy fuerte a este aspecto de tu empresa. Entonces, ya hablamos de finanzas, ya hablamos del apalancamiento, ya hablamos de mercadotecnia, ya hablamos de liderazgo, ya hablamos de planeación, ya hablamos de volver a las bases con qué es un negocio. ¿Por dónde empiezo y qué tengo que hacer primero? Esto es lo que quiero dejarte ahora. Es una metodología de 4 pasos. Primero que nada, toma el control. Yo creo que eso es lo más importante. Nuevamente, plan estratégico, pensamiento crítico,
Gestión por objetivos con tu equipo, claro, ¿qué vamos a lograr este trimestre? A ver, en este último trimestre, ¿qué aprendí? ¿Cuáles son los retos que me enfrenté? ¿Qué puedo rescatar de este último trimestre? ¿Y qué viene para adelante? Necesito tener claridad sobre lo que quiero hacer y gestionar a toda mi gente por objetivos. Ya no hay horarios, ya no hay, pues sí, ya no hay un lugar físico en el que los puedas estar vigilando. Así que objetivos, hay que aprenderlo y hay que aprender a dominar esta nueva herramienta. Siguiente, establecer tu tablero. Puse ahorita una serie de indicadores de mercadotecnia, de finanzas, ahorita de lo que vi, de la fórmula para maximizar el desempeño financiero. ¿Los tienes? ¿Qué estás haciendo con ellos? Cuando tú fijas la atención, van a mejorar. Sí, van a mejorar siempre y cuando los estés revisando y sepas qué hacer con ellos. ¿Cuál es tu ticket promedio? ¿Cuántos prospectos estoy generando? ¿Cuántos clientes nuevos estoy cerrando? ¿Cuántas sesiones estoy teniendo con prospectos? Todos esos son indicadores clave que tenemos que estar vigilando y estar viendo, graficando, que vayan para arriba. Y asegurar obviamente la calidad, ¿no? Esto es en la primera fase, tomar el control, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ya te lo dije, gestión por objetivos, plan crítico, establecer tu tablero y asegurar la calidad. Siguiente escalón, asegurar la permanencia. Entonces, para eso, otra vez, la inversión en mercadotecnia, en la generación de prospectos, es lo que yo considero que te tiene que sacar adelante y que hay que meterle por ahí. Internet está pues en boca de todos y hay que aprovecharlo. Hay que aprender también a hacer cómo hacer publicidad efectiva, perdóname. Siguiente escalón, reorganización. Esto tiene que ver con todo este tema que hablé del apalancamiento. Apalancamiento en gente, en procesos, en tecnología, en ayudarte a tomar mejores decisiones. Nuevamente, ¿qué gente puedes traer a tu organización que pueda ayudarte, que sea muy valiosa, que está ahorita necesitado de tu ayuda y que tú requieres de ellos? Punto número 4, liderazgo. Ya hablamos de esto, en la fase de estabilidad y en la fase de adaptación. Yo creo que ya en este momento, después de 6 meses, casi 7 de pandemia, pues yo espero que ya estés adaptado y que estés buscando todos estos mecanismos y nuevamente recordar este tema de la planeación y de estar acercándote de una manera muy humana con tu gente, estarla liderando, estarte apoyando con ellos y estar viendo por ellos primero antes que por cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estás viendo la misma metodología, deporte intelectual es en la primera fase, rentable en la segunda, tercer escalón que funciona y CT en la cuarta. Nuevamente, planeación, operación y finanzas en la primera fase, mercadotecnia, ventas y nuevas oportunidades en la segunda, procesos y tecnología y equipo y liderazgo en la cuarta. En eso yo creo que es fundamental que en este momento lo estés llevando y que puedas ver esta grande, como te digo, ver el bosque y no solamente estarte fijando en unas solas hojas de tu organización. Entonces, estamos ya casi terminando para dejar un poquito de preguntas. Yo te quisiera preguntar en este momento, después de todo lo que has visto y que te he platicado, ¿qué es más importante, lo que sabes o lo que desconoces en este momento para tu empresa? Seguramente vas a llegar a la misma conclusión que yo. Todo lo que desconoces es más importante en tu negocio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú desconoces es lo que realmente está costándote dinero. Así que, sin más, quiero agradecerte este tiempo por haber estado aquí. Y pues si hay alguna pregunta, pues estaré muy contento de poder responder. Si hay alguna pregunta, si me fui muy rápido, alguna duda en algún tema, bueno, pues lo podemos ver con mucho gusto. Y agradecerle a Caintra la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y listo. Ana, adelante. Esto es lo que quería compartir o quiero compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias, Arturo. Un gusto tener aquí tu valiosa participación. Tenemos 2 comentarios en específico. Nos están solicitando tu contacto como tal. No sé si puedas compartirnos algún medio en el que se puedan comunicar contigo. Y pues también hay un comentario adicional de que está muy interesante tu tema. En el chat lo puedes observar. Me preguntan también qué cursos impartes y si das cursos de finanzas. Sí, gracias. Bueno, mira, en pantalla están viendo, a ver, es que quería ver aquí el chat, no lo encuentro, pero bueno, no importa, ahorita tú me vas diciendo.
A ver, contestando las preguntas. Bueno, ahí están los datos. www.entrenadordenegocios.mx es la página de internet. Con esa te va a redireccionar porque nuestro dominio está en inglés como business-coach.mx, pero es difícil a veces escribirlo. Entonces, entrenadordenegocios.mx te va a redireccionar a nuestra página y ahí seguramente hay muchos formularios y te puedes poner en contacto con nosotros. Eh, Cursos de finanzas, sí, parte de lo que ha estado sucediendo con esto de la pandemia, y creo que son de las cosas que han caído muy bien. Todos los cursos, llámese de mercadotecnia, de trabajo en equipo, de liderazgo, de finanzas, etcétera, todo ya está en formato digital y las personas pueden aprenderlo a su ritmo cuando quieran. Están todos los materiales, están todas las plantillas, está todo este material ya a su disposición y tenemos incluso un programa que tiene 9 módulos y te puedes llevar los 9 módulos por el precio de 1,5, es decir, es de una manera mucho más económica, incluso con seguimiento. Y también desarrollé un software que a lo largo de esta pandemia, ya lo había hecho antes, pero ahora lo he perfeccionado, donde para ayudar a las empresas es un software donde si tenemos estados financieros confiables, es decir, que realmente sean de negocio, que no es otra cosa más que pedírselos a tu contador y asegurarte que realmente sea la información que tú requieres. Los ingresas ahí y aparecen muchos tableros, pero no solamente los tableros para tomar decisiones, sino que puedes hacer proyecciones y puedes tú ponerle ahí, oye, pues voy a invertir en una máquina, o qué tal si incremento mi nómina, o si disminuyo mis gastos, o si reduzco mis cuentas por cobrar porque sé que me estoy tardando 40 días y entonces lo voy a bajar a 35, y etcétera. Entonces tú puedes jugar con cualquier cantidad de variables, con todas las variables financieras posibles, y te va a proyectar y puedes saber incluso cuánto dinero vas a tener en la bolsa el próximo año de acuerdo a todas estas variables que tú vayas poniendo. Entonces, creo que vale mucho la pena el tener tu flujo proyectado y todo eso está a la disposición de ustedes con mucho gusto para apoyarles a mejorar, por supuesto. Muchas gracias, Arturo. Tenemos una pregunta adicional. ¿Sí? ¿Cómo se puede aprovechar el nuevo Tratado de Libre Comercio? Mira, no estoy tan familiarizado, no me he metido realmente a estudiarlo. Creo que está todo este tema de Internet y del comercio electrónico que fue parte fundamental, que lo que entiendo es que va a facilitar el tránsito de las mercancías y en este momento sería erróneo decirte cómo hacerlo porque la verdad no me he metido a fondo a estudiarlo y no quisiera decir alguna tarugada, pero creo que en la parte de comercio electrónico, al abrirse esta posibilidad, ahí es por donde hay que indagar y aprovecharlo. Yo creo que ahí está la mayor fortaleza en este momento. Muchísimas gracias, Arturo. Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Sin duda, esta información que nos compartes ha sido de mucho aprendizaje y reflexión para todos nuestros asistentes. No sé si quisieras dar algún comentario final. Pues no, la verdad, o sea, bueno, creo que crisis es oportunidad. Creo que hay muchas cosas allá afuera que tenemos que aprovechar. Es momento de aprender nuevas habilidades, de estar estudiando. Hoy en día, no sé si les está pasando lo mismo, pero me llegan cualquier cantidad de correos, de cursos y de todo habido. Entonces, yo creo que todo el conocimiento que se puede aprovechar es momento de educarnos, de aprender y de salir adelante y que cuentan con el apoyo de un coach para ayudarlos pues, a moverse y a salir de esa zona de confort y vamos para adelante. Bendita crisis porque nos mueve del asiento y hay que ir para adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta adicional. No sé si nos puedes ayudar con esta última. Sí, por El supuesto. software de finanzas que comentas, ¿se puede ocupar para empresas chicas? Sí, para cualquier tamaño, no importa el tamaño, puede ser una persona que lo meta ahí sus estados financieros, o puede ser una compañía de 1,000,000,000, no pasa nada, o sea, es exactamente lo mismo. El tablero, como digo, es el mismo, ¿no? Nada más que en una empresa grande son más ceros y en el otro son menos ceros, pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo y por supuesto que se puede utilizar. Y sí les recomiendo el curso porque pues, vas a ver ahí una serie de números y etcétera, pero que si no sabes interpretarlo, bueno, pues por eso es el curso que lo puedes ver a tu ritmo cuando tú quieras, en las noches, en las mañanas, etcétera. Y además hay un seguimiento. Si lo quieres con seguimiento, puede haber un seguimiento para ayudarte con tu contador, etcétera, a enderezar
toda esta parte administrativa y de mercadotecnia y todo, con mucho gusto. Excelente. ¿Hay algunos libros que nos puedas recomendar de finanzas? Es una de las preguntas que también nos hacen. Sí, hay un libro en inglés, fíjate que no es muy conocido, que se llama The Ultimate Blueprint, no sé cómo andan en inglés, pero bueno, The Ultimate Blueprint. El autor es Kid Cunningham. Kid es el verdadero padre rico de Kiyosaki. Y pues es muy recomendable, es un librito muy sencillo, muy delgadito, que básicamente pues tiene toda pues lo que yo considero que es fundamental para manejar un negocio, una pyme, ¿no? En términos financieros. Eso. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias. Nuevamente, a nombre del comité organizador de la Expo PYME 2020, agradecemos mucho tu valiosa participación en este evento histórico que por primera vez es de forma virtual. Sí. Te comento que posterior a este evento recibirás una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA Nuevo León como agradecimiento por tu valiosa participación. Gracias. Así Gracias. mismo, Perdóname, sí, te interrumpí. No, te interrumpí, perdóname, así mismo. Bueno, asimismo agradecemos a todos los asistentes a esta conferencia y les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierdan ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomiendo visitar el área de stands, donde encontrarán a diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Por último, los invitamos a compartir su experiencia en Expo PYME 2020 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León y utilizar el hashtag Expo PYME 2020. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y les deseo un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, hasta luego. Bye, bye, gracias.